Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra última sesión de la materia de análisis microeconómico. Y el día de hoy vamos a tocar dos temas. Primero que nada, el análisis de las contribuciones a los beneficios, que habla de la parte técnica de las empresas en términos de qué tan buenos somos a la hora de producir, ¿no? Como un elemento de análisis. Y después vamos a ver un análisis un poquito más ligero, mucho más administrativo, que tiene que ver con elementos de la productividad, de la innovación y de la competitividad, ¿no? Que son herramientas que se utilizan muchísimo al momento de que las empresas están desarrollando sus mediciones acerca de qué tan buenas o qué tan malas son. Así que bueno, pues esperemos que estos aproximadamente 60 minutos que esperemos que dure esta sesión sean lo suficientemente agradables y entretenidos y sobre todo educativos para que usted saque algunas conclusiones acerca de este último tema. Así que sin más preámbulo, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, esto hay que aclararlo que es parte del tema número 7, nuestro primer bloque, y luego ya vendrá el tema número 8, ¿no? Y luego el tema número 10, ¿no? Disculpen ustedes, simplemente es para crear el ambiente necesario de ir explicando, ¿no? Tema número 8, así que pues comencemos. El primer elemento que nosotros vamos a ver es los principios básicos. En microeconomía el análisis de las contribuciones a los beneficios se centran en entender cómo los ingresos de una empresa superan sus costos variables, permitiendo cubrir los costos fijos y generando ganancias. Esto no lo debemos olvidar. Es una frase un poquito larga, pero es una frase totalmente cierta, ¿no? Donde el análisis tiene que radicar en dos cosas, muy simples traducidas. Mis ingresos son mayores a mis gastos. Y esto se produce o se traduce en cualquier situación, en cualquier elemento que la empresa esté desarrollando. ¿Por qué? Porque yo tengo, yo tengo una productividad alta con pocos trabajadores. Muy bien. Yo tengo poco desperdicio con muchas unidades a producir. Muy bien. Yo tengo pocos vendedores, pero mis ventas son altas. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo cuatro gerentes que trabajan muy, muy fuerte y hacen el trabajo de seis. ¿No? No debería de ser así, pero pues en algunas industrias, en algunos modelos de negocio e incluso en algunos elementos económicos, pues no nos queda de otro, ¿no? Y esos cuatro gerentes son altamente, ¿qué? Productivos, ¿no? Entonces yo rebaso las, con mi trabajo, con mi actividad, con lo que estoy haciendo, rebaso los gastos por mucho. Y entonces en ese momento estoy generando lo que son las ganancias, ¿no? Por lo tanto, este es un factor que todas las empresas, todos los negocios, no importa su tamaño, deben de buscar. Que ese es un problema que tienen los comerciantes en pequeño, que es que sus costos, sus ganancias están tantito por encima de sus costos. Y entonces ahí es muy difícil generar un ahorro o un capital para ir haciendo que la empresa vaya creciendo, ¿no? Estos procesos son los que nos ayudan muchísimo a invertir, desarrollar, contratar y sobre todo, pues que el que creó la idea o el que está generando el negocio diga, sí, esto es un negocio que me deja para vivir y le vamos a poner todas las ganas y todo el entusiasmo para que esto suceda, ¿no? Desafortunadamente esto no pasa en muchos micronegocios y ese es uno de los grandes problemas que tienen las empresas al momento o los pequeños negocios para pues generar un crecimiento sostenido, ¿no? Y es por ello que nosotros vemos que en términos generales las pequeñas empresas, los pequeños negocios tienen una vida útil de 2 o 3 años máximo, ¿no?
Tal vez no cierren, pero sí van a buscar otro punto de venta. Y eso finalmente, pues es como, pues, de alguna otra manera, volver a empezar de cero, ¿no? Habiendo desperdiciado o habiendo generado pocas ganancias en los 3 años anteriores o en el periodo que hayan estado. Este análisis, también conocido como análisis de las contribuciones, que es el nombre que le damos al tema, evalúa la rentabilidad de la producción y las ventas, identificando qué parte de los ingresos se utilizan para cubrir costos y qué parte se convierten en beneficios, ¿no? Y aquí estamos hablando de un estudio integral donde todos los departamentos, donde los involucrados de la empresa pues pueden estar haciendo un análisis de si la producción supera, si la producción es lo suficientemente grande y el precio de venta es lo suficientemente alto para crear márgenes importantes de ganancias y que con esos márgenes de ganancias la empresa tenga la posibilidad de pagar sueldos, de pagar rentas, de pagar materias primas, de pagar servicios y sobre todo de que al término del año financiero pueda pagarle a sus socios y sus socios en algunos momentos decidirán invertir una parte de las ganancias obtenidas. Y cuando se da este pues círculo virtuoso, pues entonces tenemos empresas que están creciendo y que están madurando y que tienen mucho personal o que tienen un personal lo suficientemente bien pagado y todo empieza a funcionar correctamente. Pero el análisis de las contribuciones tiene que ver con la rentabilidad de la producción en relación a qué tanto, no a qué tanto vendemos, sino cuál es la ganancia sobre el precio de venta, ¿no? También hay ocasiones en que nosotros tenemos empresas que venden mucho, que venden muchas unidades, pero que sus ganancias no son tan altas, ¿no? Y es ahí cuando pues vemos que la empresa no crece mucho, ¿no? Y entonces se tendrá que hacer un estudio sobre los costos, sobre las materias primas, sobre los puntos de venta para ver pues qué esté pasando, ¿no? Y una vez que nosotros sepamos qué está pasando, bueno, pues podremos hacer ajustes, ¿no? Y estos ajustes son no solamente para las empresas que tienen poco margen de ganancia, sino prácticamente todas lo están haciendo prácticamente en periodos de corto plazo, ¿no? Porque, pues, repito, y lo he dicho en algunas otras clases, la competencia está muy fuerte. Y luego vendría dentro de las contribuciones los márgenes de contribuciones, ¿no? Que es un concepto donde es la diferencia entre los precios de venta y los costos variables por unidades de producto. Este margen indica cuánto contribuye cada venta a cubrir los costos fijos y generar ganancias, ¿no? Hay una expresión en la gente que vende a menudeo obtienen su propio negocio, ¿no? Y dice, yo no voy a levantar el puesto, porque así se dice, o no voy a levantar el comercio si no llego a tal cifra, ¿no? Y pues ahí pueden estar, este, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 horas, ¿no? Hasta lograr la cifra, que es más o menos lo que sería el margen de contribución. Si estas personas no venden ciertas unidades, no pueden obtener una ganancia para sí, ¿no? Y entonces aquí el margen de contribución, pues indica cuánto contribuye cada venta a cubrir los costos fijos generando ganancias, ¿no? Y estos procesos son naturales de cualquier empresa, ¿no? Cada unidad debe tener un costo de venta bajo y un precio de venta o un precio de salida al consumo alto. Esa es la regla, no hay otra, ¿no? Y ahí tenemos que buscar maneras para que esta regla se pueda cumplir, ¿no? Y si no se puede cumplir, pues estamos en una situación realmente complicada. Como número dos, habríamos de hacer para determinar las contribuciones correctas, habríamos de hacer un, eh,
un análisis del costo-beneficio, donde vamos a hacer la evaluación de la rentabilidad de un proyecto, de un programa o una política al comparar los beneficios esperados con los costos asociados. ¿Sale? Volvemos a lo mismo. El análisis costo-beneficio determina cuál es la rentabilidad necesaria de un proyecto, ¿no? De un programa o una política. Ejemplo, yo voy a montar un negocio. ¿Cuántas unidades debo vender para que el negocio sea rentable? Esto puede ser diariamente, esto puede ser semanalmente, esto puede ser mensualmente, ¿no? Yo voy a vender algo que se produce, un producto que se hace desde cero. Voy a vender dulces, caramelos. ¿Cuántas ventas debo tener? Y entonces a partir de esas ventas determino la rentabilidad, ¿no? Número dos, yo creo un programa. Y ese programa no es otra cosa más que una descripción de la mejora continua tanto en personal operativo como en personal administrativo, ¿no? Y estos procesos, estos procesos tienen la posibilidad de determinar si la nueva forma de trabajar nos va a ayudar a producir más o a ser mucho más rentables, ¿no? Que esa es la número dos. Con poco personal yo hago mucho trabajo, que es una práctica que es pues común en las empresas, no es la mejor, pero sí es algo que bueno, pues se plantea, ¿no? Donde, por ejemplo, en México es muy dado a la parte donde una plantilla de 25 se transforma en una plantilla de 13, ¿no? Y pues son mecanismos que las empresas hacen para ser rentables, para que al final los costos fijos sean menores y esto le dé un margen de ganancia. Y luego vienen políticas, ¿no? Donde políticas pueden ser, por ejemplo, las de contratar más personal, pero por menos horas, ¿no? Que serían los medios turnos, que puede ser una solución viable a muchas cosas, ¿no? Que en México no se explota por la legislación laboral, pero que en realidad es una buena idea, ¿no? Mm, Nada más que pues, a veces eso implica tener más personal administrativo y a veces pues no se quiere hacer, ¿no? Algunos empresarios consideran que es más trabajo, pero si nos damos cuenta, nada más por mencionarles un ejemplo, este, las cadenas eh, internacionales, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y todas estas trabajan medios turnos, ¿no? Y curiosamente son empresas pues, muy, muy, muy rentables, ¿no? Obviamente su modelo de negocio no lo permite y esto serían políticas que nosotros podríamos implementar. Y entonces a través de los proyectos, los programas o las políticas, nosotros podemos crear rentabilidad. Esto es que mis costos son igual a mis beneficios, ¿no? Que es una bien, bien interesante. Después nosotros tendríamos el análisis marginal, que el análisis marginal examina cómo el costo y el ingreso de una unidad adicional de producción o venta impacta en los beneficios totales, permitiendo tomar decisiones óptimas para maximizar la rentabilidad. Esto ya lo he comentado en varios videos. Producir 1000 unidades me cuesta 1000 pesos. Producir 1750 unidades me cuesta 1100 pesos. Pero producir 2000 unidades me eleva el costo al doble. ¿Me conviene producir más unidades? No. ¿Me conviene quedarme en un cierto número de unidades? Sí. Y esto no es porque la empresa diga, ay, no quiero crecer. No, no es porque la empresa no quiera ganar más. No,
simplemente que analiza la marginalidad de la unidad extra y resulta que no le conviene, que le eleva sus costos. Por lo tanto, hay algunas empresas que deciden que tienen bien estudiado su mercado, su consumo y su producción y determinan que no es viable de ninguna manera producir más unidades, ¿no? Porque esto, lejos de beneficiarlos, los perjudica. El concepto del análisis marginal, del costo marginal, de la teoría marginal, es un elemento económico que se ha estudiado muchísimo y que deberíamos de aprender, ¿no? Se puede aplicar para los pequeños negocios como para los grandes negocios, ¿no? ¿Cuánto me cuesta la unidad adicional? Si el costo lo puede absorber, perfecto. Pero si el costo no lo puede absorber, entonces ahí nos vamos a meter en una serie de dificultades realmente fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con gente que tiene negocios pequeños, ¿no? Que compra y compra y compra producto y que ese producto no termina por salir. Y lejos de beneficiarse o lejos de tener dinero, lo que está teniendo es pérdidas porque ese producto no está saliendo a mercado. Y por lo tanto, lejos de ganar, estamos ¿qué? Estamos perdiendo. Cuando eso no sucede, hay que hacer una revisión al análisis marginal y determinar si nos conviene estar compra y compra mercancía que al final no se está moviendo, no está impactando directamente al consumidor y aunque nosotros tenemos la mercancía, pues no la estamos transformando en dinero, ¿no? Y si no la transformas en dinero, pues realmente te estás metiendo en un problema muy serio, ¿no? Porque no estás generando el nivel de ingresos mínimo para que tu negocio siga existiendo. Por eso es necesario que nosotros analicemos esta, este elemento que sí es realmente muy, muy importante al momento de producir. Y por eso dice que nos va a ayudar mucho a generar decisiones de producción, ¿no? Y luego, como nuestra máxima referencia, o digamos que no máxima, sino primera referencia en términos de los que estudiamos administración, porque este elemento lo vemos tanto en materias contables como en materias de costos, pues hablaríamos del punto de equilibrio, ¿no? Donde el punto de equilibrio determina el nivel de ventas necesarios para cubrir todos los costos, tanto fijos como variables, y obtener beneficio cero, ¿no? ¿Qué es el punto de equilibrio? Muy simple, ¿no? Yo fabriqué 300 unidades, pero si logro vender 150, yo ni estaría perdiendo ni estaría ganando. Por lo tanto, estaría saliendo, como dicen en los antiguos, estaría saliendo tablas. Esto es igual, ni pierdo ni gano, ¿no? Porque también puedo cubrir mi salario, porque también puedo cubrir el tiempo que le asigné y entonces, pues no hay mayor ganancia, ¿no? Hay empresas que trabajan con punto de equilibrio durante ciertos periodos. No está mal, ¿no? Porque como en todo, hay empresas que tienen una salud financiera muy buena y tienen otro tipo de operaciones, pero también por otro lado hay empresas que tienen una salud financiera muy mala, ¿no? Producida por malas decisiones. Y entonces, pues hay que llegar a punto de equilibrio y mientras lleguemos, pues bienvenido, ¿no? Lo vamos a intentar y vamos a pues, ver hasta dónde nos alcanza el dinero. O no nos alcanza la producción o nos alcanza el esfuerzo. Y entonces, bajo estas características, si nosotros estamos en esa idea de vamos a determinar cuál es nuestro punto de equilibrio, donde ni perdemos ni ganamos. No es lo ideal, por supuesto que no, no es lo ideal, pero por lo menos nos da una referencia para toma de decisiones, que finalmente eso sí es importante. ¿Cuántas unidades debemos producir? Yo tengo que vender de esas 300 unidades 150 y yo sé que
las otras 150 se venden con dificultad. Lo que seguramente voy a hacer es eh, pues despedir a un número determinado de vendedores, un número determinado de operarios y pues evidente voy a reducir a lo mejor de 300 unidades a 200 unidades la producción porque no tiene caso que esté gastando muchas unidades que no se están moviendo, ¿no? Y entonces, pues el punto de equilibrio en ese sentido sí me está funcionando, sí lo estoy utilizando y sí me está dando la información que estoy requiriendo. Por lo tanto, pues funciona, ¿no? Y repito, este es un elemento que es, digamos, la base primaria de una ganancia, ¿no? Sobre la cual, pues, todas las empresas giran. Recuerden que este es el análisis que se puede hacer en base a la relación costo-beneficio o costo-rentabilidad, ¿no? Son algunas estrategias que nosotros podríamos hacer. Luego vienen otros análisis mucho más complicados, ya para otro tipo de unidades producidas, como serían los análisis lineales. Normalmente o comúnmente estaremos hablando que estos análisis lineales se aplican o se aplican en función de modelos matemáticos. Y estos modelos matemáticos trabajan con modelos probabilísticos donde se analiza muy fuertemente lo que es la densidad de población, eh, la área geográfica y por lo tanto las combinaciones. Y aquí seguramente estaremos hablando de productos que tienen pues, operaciones muy grandes, que tienen unidades a producir muy altas, porque si necesitamos un número determinado de análisis basados en mucha gente, ¿no? Entonces pues básicamente se hace para eso. Por lo tanto, el análisis lineal en microeconomía se refiere a un enfoque que utiliza modelos matemáticos lineales para analizar el comportamiento de los agentes económicos individuales como consumidores y empresas. ¿Sale? Entonces, en este sentido, sí nosotros tenemos la posibilidad de estar, pues de alguna otra manera, trabajando con el modelo, con el consumo y con la competencia. Por eso decía que normalmente lo utilizan empresas que tienen un volumen de producción alto, 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 alto y que tienen la posibilidad de aplicar estos modelos basados en un censo grande, en una muestra grande, en una geografía grande y esto todo con la posibilidad de que nosotros determinemos un, ciertos modelos conductuales o ciertos modelos de interpretación que nos ayuden a saber si las ventas se van a lograr de la manera en que nosotros la estamos queriendo, ¿no? Estos procesos son importantísimos, son súper, súper necesarios, pero con la limitante de que estaremos hablando de empresas total y absolutamente bien establecidas, bien diversificadas y con productos pues que están en gusto y en preferencia de prácticamente todos. Luego tendríamos lo que después en términos del análisis lineal, este análisis se centra en las relaciones lineales entre variables económicas como la demanda, la oferta, los precios y los costos utilizados. Herramientas como las regresiones lineales y las programaciones lineales. Y entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de muchas técnicas, de muchas herramientas que nosotros tendríamos que utilizar para determinar un comportamiento
una, un movimiento de consumo o posible, un posible incremento o disminución de las ventas, ¿no? Por eso nos dice que el análisis lineal se centra en variables económicas, ¿no? Como la demanda y la oferta. Que en ese sentido, pues las empresas trabajan muchísimo en promover, en desarrollar, en trabajar la idea de fomentar una oferta potente y crear demanda que no necesariamente es real, pero que pues el consumidor ni le interesa y la toma como si fuera real, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Bueno, pues que el consumidor, por efecto de la relación oferta y demanda, compra demasiados productos que no necesariamente necesita, ¿no? Y aquí podemos encontrar lo que ustedes me digan y me hablen, ¿no? ¿Es necesario tener 25 fragancias de perfume? No, no es necesario. ¿Es necesario tener este 16 botellas de vino? No, no es necesario, ¿no? ¿Es necesario comprar 25 pares de tenis? No, no es necesario, pero la oferta tiene que trabajar en la demanda para crear la idea de necesitar. Y en ese sentido, bueno, pues la regresión lineal nos ayuda mucho determinando necesidades que tal vez no tenemos, determinando precios que parecieran muy competitivos y determinando que pues nuestro producto es el mejor, que tiene los mejores materiales, que está hecho de la forma correcta y que nos va a durar mucho tiempo. Ah, y que sobre todo nos va a satisfacer al 100%, ¿no? Y estos elementos se van a medir en el momento en que creamos campañas de publicidad, campañas de promoción, campañas de propaganda y vemos cómo el consumidor se acerca a adquirir nuestros diferentes productos o en su defecto, pues las ventas en lugar de incrementarse se caen, ¿no? Estos son elementos que se utilizan mucho en lo que se conoce como las regresiones lineales o las programaciones lineales, ¿no? Donde sí se ven aumentos y disminuciones de ventas a partir de los estímulos que la empresa le aplica al consumo, ¿no? Y a partir de ello, bueno, pues vamos como, pues, como autómatas a comprar o adquirir o a ver, o por lo menos vamos a ver, ¿no? A ver si es cierta la promoción. Y una vez que vemos que, o por lo menos a nuestros ojos es cierta, pues inmediatamente procedemos a comprar. Estas herramientas son básicas, ¿no? Desafortunadamente para los consumidores y afortunadamente para las empresas se han desarrollado, se han hecho muy, muy fuertes y pues hoy en día somos, pues yo diría que lo triple de consumidores que en los noventas, ¿no? Tranquilamente. Eh, y pareciera que ningún producto nos parece lo suficientemente bueno y necesitamos comprar otros productos, ¿no? Que de todos modos no nos van a sentir eh, la sensación de estar completamente satisfechos. Pero eso es trabajo pues, de las empresas, ¿no? Con esta idea se busca que se esté consumiendo continuamente y se estén creando falsas expectativas de lo que es el consumo, ¿no? Entonces, no es culpa de nadie, simplemente es la dinámica que pues, el mercado, el consumo, la oferta, la demanda han desarrollado a través del tiempo, ¿no? Y bueno, tendremos el análisis lineal en microeconomía, bueno, ya muy específico, basado como concepto, y nos dice que es una herramienta de análisis donde la regresión lineal utiliza la relación lineal entre variables para predecir valores desconocidos, como la demanda de un producto en función
de su precio, ¿no? Precio de lanzamiento del iPhone, 22,355 pesos, ¿no? Y cuando nosotros evaluamos el precio, sale a mercado y vemos el volumen de consumo que llega a tienda. Mm, Nosotros esperamos a partir de datos anteriores, de análisis estadísticos y de movimiento de redes sociales, que ahora pues es lo favorito por las empresas, pues empezamos a ver que va a tener una venta de tal elemento, ¿no? De tal cantidad, ¿no? Y entonces nosotros desarrollamos todas las estrategias necesarias para que el consumidor llegue a comprarlo y no tenga problemas en hacerlo, ¿no? Y entonces ahí la demanda pues está cumpliendo con la regresión lineal y con los pasos que se les ha marcado para comprar el producto, ¿no? Esto sucede en todas las formas de oferta, ¿no? Por ejemplo, en las empresas de streaming, Netflix, Amazon, Disney, cualquiera de estas, te dicen estrenos de la próxima semana, ¿no? Si tú le das clic para ver el tráiler o para ver de qué se trata, o no mueves tu control o no haces el movimiento con tu dedo en pantalla, si es que lo estás viendo en celular o en tablet, tú eres sujeto de que puedes ver el programa, la serie o lo que se te estén determinando. Tú ves una foto en Instagram y de la nueva colección de zapatos de Andrea, ¿no? Que es una empresa mexicana, aquí en la zona centro del país. Para la gente que en algún otro momento lo escuche en otro lado, ¿no? Y le das, te gusta, esa programación ya te capturó. Ya para efectos del consumo, eres susceptible de venta, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues estás dentro de los márgenes de la programación lineal, ¿no? Y eso te va a ayudar muchísimo, o le va a ayudar muchísimo a las empresas para grado de ventaja operacional. Y cuando hablamos del grado de ventaja operacional, nos referimos a qué? Al GAO. ¿Sale? Nada más para hacer la acotación. Se basa en la idea de que las empresas con altos costos fijos, como alquiler o salarios, son más susceptibles a cambios en las ventas. ¿Sale? Empresas con mucho personal, con muchos alquileres, lo que normalmente van a hacer, van a tener ventas altas durante varios periodos del año, ¿no? Porque pues no van a poder ajustar sus salarios o sus rentas. Eh, por eso es que en México las empresas, pues en lugar de tener el personal que enmarca la plantilla, tienen menos personal, ¿no? A veces como medida de protección, a veces como medida real, ¿no? Contra los gastos, costos fijos, o a veces como una estrategia por si llega a suceder. No está mal, no es incorrecto, pero pues eso deja fuera a muchos profesionales, a muchos operarios y a mucho personal que a lo mejor quisiera trabajar, ¿no? Pero bueno, finalmente son las decisiones de los empresarios y ahí no se puede hacer pues como mucho, desafortunadamente. Por lo tanto, sí es necesario que nosotros analicemos el GAO desde el punto de vista de estos costos fijos. Porque es importante determinar que hay empresas que sí trabajan con plantillas muy grandes y si no tienen las plantillas muy grandes, sí tienen muchos alquileres. Y cuando me refiero a alquileres, pueden no ser solamente las bodegas, sino los puntos de venta. ¿No? Que, bueno, pues sí hay momentos en que pues ahogan al consumidor, no, perdón, ahogan al empresario, ¿no? Y con esto, bueno, pues tendríamos que ser muy cautelosos
para determinar cuántos puntos de ventas necesita nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, Sanborns, que es una cadena en México de múltiples productos, ¿no? Pues tiene que pagar rentas, ¿no? O sea, paga rentas y entonces ahí, bueno, pues, el costo fijo se vuelve alto, ¿no? En cada plaza del Distrito Federal debe haber un Sanborns, ¿no? Este, y no sé si se han dado cuenta, pero en los últimos tiempos, pues han ido cerrando diferentes puntos de venta. ¿Por qué? Porque todos se rentaban o todos se rentan. Y de repente a lo mejor ya no resulta ser factible en una ciudad. Ojo aquí al detalle, en una ciudad donde las rentas son extremadamente, ¿qué? Caras, ¿no? Son extremadamente caras una renta, ¿no? Debido a la concentración de la población, debido a la disposición de espacio geográfico, y esos dos factores hacen que, bueno, pues el que tiene un espacio lo rente cada vez más cada vez más caro, ¿no? Hablándose del lugar que sea. Por lo tanto, por ejemplo, Summers entra en esta categoría de costos fijos altos basados en alquiler o renta, ¿no? Y entonces este análisis se debe de hacer de manera muy precisa, ¿no? ¿Qué tantos puntos de venta requerimos? ¿Qué tanta ganancia nos da ese punto de venta? Y ojo, habrá momentos en que el punto de venta tenía un volumen de gente lo suficientemente grande que lo ayudaba a sobrevivir. Pero resulta que, bueno, pues la gente, las empresas aledañas, los negocios aledaños, la inseguridad, la infraestructura de la zona geográfica donde estamos, hace que la gente ya no vaya. ¿Qué va a suceder con las ventas? Pues se van a caer. Y una vez que se caigan, nuestros costos fijos se van a incrementar porque no vamos a tener el suficiente volumen de consumo para que la renta se pueda pagar y ¡pum! Ahí se detona el problema, que es algo que le pudo haber sucedido a esta cadena que les estoy mencionando. Y si las ventas aumentan, la utilidad puede aumentar de forma desproporcionada debido a que los costos fijos ya están cubiertos, ¿no? Esto no siempre es así, pero es una referencia que nosotros deberíamos de considerar. Por otro lado, si las ventas disminuyen, las utilidades pueden caer aún más debido a que los costos fijos siguen siendo ¿qué? Los mismos. Yo no importa si vendí o no vendí, yo lo que tengo que hacer es pagar mi renta, ¿no? O mi costo fijo, que normalmente en México son rentas, ¿no? Si las ventas aumentan, las utilidades pueden aumentar. Sí, normal, ¿no? O sea, es en esa proporción, pero si mis ventas disminuyen, me voy a meter en una bronca porque no tengo como decir, no, no pago la renta, ¿no? Y entonces esos procesos pues, se tienen que analizar muy fuertemente para determinar cuántos puntos de venta tengo que yo tener, ¿no? Y cuántos puntos de venta son viables, ¿no? Y bueno, continuando con el ejemplo, no es de extrañarse que pues estas cadenas como Sanborns tuvieran precios realmente elevados. Ojo, no tiene que ver con la calidad de los productos, porque alguien puede decirme, pero los productos son muy buenos. Sí, puede ser que sí, pero su costo o su precio final sí estaba desproporcionado de otras cadenas que venden el mismo producto, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues siempre Sammons procuró el incremento de precios basado en el prestigio, ¿no? De comprar en Sammons. Y perdón por el ejemplo, pero es lo más cercano y lo más entendible a esta variable. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros determinamos hacia dónde nos queremos dirigir y qué queremos hacer, ¿no? Respecto de los costos fijos. Siempre hay que tomar decisiones muy bien pensadas, muy bien analizadas, con la intención de que tratemos de no, y eso es una idea, ¿no?
tratemos de no equivocarnos, ¿no? Respecto de este elemento. Y obviamente el GAO es importante porque básicamente está analizando el qué, el riesgo, ¿no? El riesgo pues nos ayuda a evaluar la empresa de manera integral, especialmente pues aquellas industrias que tienen costos fijos altos, ¿no? Eh, Siempre hay que analizar cuando uno va a gastar y cuando uno, y esto no solamente es para las industrias, se aplica prácticamente a todos. Cuando nosotros vamos a rentar, nosotros debemos tener en consideración un montón de factores y variables, a menos que nuestros ingresos o nuestras ventas sean extraordinarias, ¿no? Si no lo son, si son por periodos, sí deberíamos de ser muy cuidadosos. ¿A qué me refiero que una venta sea por periodo? Bueno, pues cuando, por ejemplo, nuestro producto es de temporada y tenemos temporadas de ventas bajas, temporadas de ventas altas, temporadas de ventas bajas, temporadas de ventas altas. Cuando tenemos esta proporción hay que hacer un análisis del GAO muy muy importante. Y entonces comentábamos que bueno, pues el GAO es un factor que se debe analizar cuando nosotros tenemos modelos de negocio donde pues tenemos rentas en diferentes puntos o tenemos el pago de almacenes, ¿no? O donde estamos rentando el lugar donde está la empresa, ¿no? En esos casos, sí, forzosamente tenemos que analizar este modelo o esta técnica para ver cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar y bajo qué circunstancias nos conviene más, ¿no? Eh, es normal que muchas empresas renten, eso es totalmente normal. E incluso, bueno, pues hoy con el tráfico en línea, ¿no? Con las ventas en línea, pues también hay lugares donde se renta el punto, la bodega, ¿no? Es necesario, es algo que se tiene que hacer y que no lo podemos quitar, ¿no? Es necesario. Por lo tanto, esas técnicas nos sirven muchísimo, muchísimo, muchísimo para tener una buena toma de decisiones y lograr que pues, la empresa camine bajo los estándares que marcan los objetivos. Y ya para finalizar este punto, todavía tenemos algo pendiente, ¿no? La importancia. Bueno, básicamente el GAO evalúa la rentabilidad del negocio bajo costos fijos, eso ya lo acabamos de decir, y permite comprender cómo los cambios en las ventas impactan en la rentabilidad de la empresa, ¿no? Por eso es que desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en la política económica mexicana, no de ahora, de hace mucho tiempo, era de hacer la concesión del terreno, esto es de alguna otra manera regalarlo, entre comillas, ¿no? Y que la empresa viniera y se instalara aquí, ¿no? Eso fue una medida en la que, pues, las empresas se ahorraban el costo de la adquisición, se ahorraban el costo de la renta, ¿no? En el caso de que vinieran y quisieran rentar, y de alguna otra manera, bueno, pues su planta se iba a quedar, ¿no? En caso de que ellos se fueran, la planta se iba a quedar, el espacio se iba a quedar y de alguna otra manera podría ser utilizado, ¿no? Este mecanismo ha sido de hace muchos años en México y de alguna otra manera pues ha dado resultados, ¿no? Hoy mucho más porque, bueno, pues la cadena de suministro, la globalización y la creciente población mexicana han ayudado a que estos procesos pues sean pues mucho más dinámicos respecto de las empresas que llegan a nuestro país. Y bueno, de alguna otra manera, el GAU nos permite tomar decisiones estratégicas y cuando hablamos de estratégicas nos referimos a largo plazo, ¿no? El largo plazo nos determina qué es lo que va a suceder con la empresa, qué tenemos que hacer con la empresa y cómo debemos modificar la estructura actual que tenemos con la estructura que deseamos tener, ¿no?
Ayuda a las empresas a tomar decisiones sobre precios, niveles de producción y estrategias de crecimiento. Por eso repito con la diapositiva anterior, por eso México se ha vuelto un destino que es bastante interesante porque de alguna otra manera te ahorrabas esa cantidad de dinero, ¿no? Que no es barato. Que si bien es cierto que las empresas siempre buscan la mejor oferta, cierto, pero pues como nosotros tenemos una extensión territorial lo bastante grande y lo bastante extendida, recorrida y que las concentraciones poblacionales están lejanas, pues esto ayudaba muchísimo, ¿no? A que no tuviéramos tantas dificultades. Por eso es que el GAO en México ha sido realmente necesario, ha sido realmente importante y pues también se estudia tanto en aquellas zonas donde la extensión territorial es lo bastante amplia, ¿no? Como también se debe estudiar en aquellos lugares como la CDMX, donde la extensión territorial es, pues es ya muy competida, ¿no? O sea, ya no hay más espacio. Y por lo tanto, bueno, pues querer intentar poner una industria ahí resulta ser muy complicado, ¿no? Este, ya buscamos en la periferia, en la zona metropolitana, pero se vuelve complicado, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí el GAO es un análisis estratégico bien interesante, bien importante y que en algún punto debemos tomar en cuenta para poder tomar eh, pues el camino correcto para la empresa o para las empresas. Dejamos atrás el tema número 8 y nos centramos en lo que es la productividad, la rentabilidad y la competitividad. Elementos generales de las empresas, pero que, pues empresa que no tenga estos tres valores es una empresa que seguramente va a desaparecer por efecto de no contar con ellos, ¿no? Y porque hoy todo el mundo necesita de estos factores. Esto pertenece al tema número 9 y este sí es el tema final. Con esto damos el cerrojazo a nuestra materia de análisis microeconómico. Y bueno, pues esperando que el contenido de estos videos haya sido de su agrado y sobre todo les haya aportado múltiples conocimientos o múltiples análisis y múltiples visiones de cómo funciona eh, bajo nuestro programa la microeconomía, ¿no? Porque obviamente podríamos haber ahondado en otros temas, en otros puntos, pero bueno, pues el programa sí no lo marca y pues nosotros lo seguimos. Primero que nada, lo que vamos a analizar es el concepto de la productividad, ¿no? Y bueno, la productividad se refiere a la capacidad de producir bienes o servicios utilizando eficientemente los recursos disponibles. ¿Qué recursos disponibles se tienen para tener, para producir o para hacer una empresa? Bueno, tres básicamente, ¿no? Lo que es la mano de obra, el capital y la tecnología. Si no tenemos estos tres elementos, realmente podemos ser poco productivos, ¿no? O seríamos nulo, no tendríamos productividad debido a que pues, nos hace falta uno de los factores, ¿no? Y en la actualidad, bueno, la tecnología hoy dominante determina, tiene un porcentaje mayor en que el capital o la mano de obra al momento de evaluar la productividad. Y estos elementos son naturales o normales debido a que pues estamos en una etapa donde prácticamente todo es un arco, un contexto y una utilización tecnológica. En esencia se trata de lograr la máxima productividad con la menor cantidad de insumos, lo que permite optimizar el uso de recursos y mejorar la eficiencia. Esto tiene ventajas para el empresario, pero no tiene ventajas para la población, ¿no? Porque
porque hoy estamos en el punto en el que las empresas son productivas, pero que cada vez contratan a menos personas, ¿no? Eso supone un problema porque, pues, por lo menos en México, la gente sí entiende que necesita trabajar para vivir, ¿no? Y cuando se le cierran las puertas en el trabajo por efectos de productividad, bueno, pues la cosa se pone complicada. Para el empresario, bueno, pues es la maravilla, ¿no? Yo tengo mi máquina y mi máquina prácticamente hace el proceso sola, ¿no? Y me ahorro cargos por mano de obra y nada más tengo un grupo de personas que hacen los ajustes a la máquina, ¿no? Para mí muy bien, pero desde el punto de vista de las personas, muy mal, ¿no? Entonces, sí es importante que la productividad se analice bajo estos dos enfoques, ¿no? Desde el punto de vista del empresario perfecto, desde el punto de vista de la población, mal, ¿no? Y eso, de alguna otra manera, los gobiernos lo saben. Y saben también que el pago de impuestos por trabajo, pues es necesario para que los gobiernos existan. Entonces, aquí se tiene que llegar a un equilibrio para que las empresas tengan un número determinado de trabajadores y estos, pues a su vez, puedan aportarle impuestos por trabajo a los gobiernos, ¿no? Y finalmente, pues a los estados. Entonces, en ese sentido, sí es objeto de análisis microeconómico porque de alguna otra manera nosotros tenemos que identificar cuántas personas deben trabajar y bueno, también en nuestro sistema, digamos que político social, este, los sistemas de salud provienen de los gobiernos, en su mayoría, como el ISSSTE, como el IMSS, ¿no? Y como cada uno de los estados tiene su propio sistema de salud. Si no hay trabajadores, pues cómo se mantienen los sistemas de salud, ¿no? Sobre todo, bueno, pues tenemos que decirlo, en una etapa donde pues los gobiernos de algunos partidos pues tomaban muy malas decisiones, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, la productividad es un análisis integral, es un análisis que se tiene que hacer desde muchas aristas y que, bueno, pues se tiene que verificar eh, qué tan equilibrados estamos en términos de productividad. ¿Qué factores influyen en la productividad? Como ya habíamos dicho, la mano de obra, obviamente la mano de obra en general, la mano de obra capacitada, la mano de obra especializadísima y bueno, pues la mano de obra con ciertas habilidades únicas y que no existen en muchos lados. Y también pues la motivación de los trabajadores, ¿no? Que en ese sentido, pues la motivación en México se da mucho por la capacidad económica que tiene la empresa para pagar salarios. Yo podré querer mucho a la empresa, pero pues si no me paga lo justo o lo que creo que es justo, difícilmente me voy a sentir motivado, ¿no? Porque pues nadie trabaja de gratis. Entonces, en ese sentido, sí, la mano de obra es un factor que sí determina la productividad, porque pues finalmente ya la mueve, ¿no? En términos generales. En segundo lugar, pues estaría el capital, ¿no? Donde la disponibilidad y la calidad de la máquina y equipo y la tecnología. El capital nos permite crear pues, las fuentes de empleo, nos permite crear los avances tecnológicos, nos permite crear los avances en productos o servicios y por lo tanto, bueno, pues los necesitamos. Sí, por supuesto, en cualquier economía del mundo se requiere gente que tenga la posibilidad de arriesgar su patrimonio, de arriesgar sus ideas o de arriesgar sus elementos creativos e innovadores para crear productos y servicios. En ese sentido, no hay de otra, necesitamos a la gente que le ponga y que arriesgue mucho pues, para obtener un beneficio, ¿no? Técnicamente, si ellos arriesgan, tienen el derecho y la obligación de quedarse con una cantidad grande de ganancias, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues no lo deberíamos, no está a discusión, ¿no? No, no está a discusión. Sí consideramos que a veces, pues, deberían de aportar un poquito más al trabajador, ¿no? Pero pues, esa ya es una opinión que
pues tiene que ver con mi enfoque, ¿no? Que es mucho más amplio que el de ganar, ganar, ¿no? Entonces el capital pues es necesario, el capitalista es necesario, el inversor es necesario y bueno, pues gracias a ellos tenemos en muchas ocasiones trabajos. Luego, también la productividad va a trabajar bajo la gestión y la organización. No es otra cosa más que cómo administramos el negocio, ¿no? Si nosotros tendemos a administrarlo muy bien, vamos a ser productivos sí o sí. Eso no hay duda, ¿no? La gestión es importante y la organización es importante, sí. Gestión y organización igual a administración. La eficiencia de los procesos de producción, la planificación y la gestión de recursos nos hacen ser productivos, que no es otra cosa más que aplicar proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar bajo un esquema de negocio, bajo objetivos bien determinados y bajo parámetros gubernamentales previamente establecidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ser realmente productivos a través de una muy buena administración, a través de analizar todos los enfoques que tiene nuestro negocio y determinar el camino correcto a seguir, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues en estos procesos la gestión debe estar sujeta a lo correcto al negocio y a los objetivos. Si no lo vemos desde ese punto de vista, seguramente tendremos una muy mala gestión administrativa. Cabe señalar también que en la administración también lo malo a veces da resultados en cortos plazos, ¿no? Y también es necesario decir que en México, desafortunadamente, hay una administración, no tan moderna todavía, ¿no? Basada en lo que creo y no en lo que la teoría me dice o el conocimiento me dice, y eso hace que muchas empresas no tengan buenos sistemas de gestión, eso es que hay que decirlo, todo es a la interpretación, todo es a lo que uno cree, todo es a la experiencia, y desafortunadamente se nos olvida muchísimo la teoría, ¿eh? La teoría por algo existe y por algo nos basamos en ella, ¿no? Pero tal parece que los administradores ya en el campo real, pues la olvidan muy rápido y pues pareciera que trabajan por intuición. Y trabajar por intuición no es ser productivo, ¿no? Aunque en ocasiones les pueda salir. Luego, pues también para ser productivos está el concepto del entorno económico y el social, donde, bueno, pues el acceso a mercados, la competitividad, la estabilidad política y las regulaciones son elementos que determinan elementos productivos. Sí, por supuesto, ¿no? No hay de otra, no hay otra herramienta en la cual nosotros podamos basarnos, ¿no? Sí, el entorno económico determina y social determina productividad, ¿no? Y en México en ese sentido, bueno, pues las regulaciones son algunas y son bastantitas. Las políticas normalmente más que las laborales, ¿no? Y eso en algunas ocasiones, y eso en la actualidad, porque hace muchos años era caso perdido hacer una denuncia laboral, este, no ayudaba mucho. Y la parte de la competencia, sí, en México se tiene mucha competencia, es una competencia realmente hoy en día muy complicada, ¿no? En términos de consumo al mexicano le encanta comprar y en términos de consumo al mexicano le encanta probar, ¿no? Y si algo le molesta, lo deja de comprar. Esa es la actitud del mexicano, ¿eh? O sea, entonces hay que tener mucho cuidado porque un producto que no le funciona, lo desecha y no lo vuelve a comprar jamás, ¿no? Incluso hay productos que no tienen, que no llegan a entrar al mercado o que entran pero que no tienen éxito. No tienen éxito simplemente porque está fuera de las costumbres, de las tradiciones o del enfoque que cree el mexicano del producto, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues sí hay que tener mucho cuidado para analizar los procesos productivos basada en pues, la competencia. Y en México, pues, o sí le entras, ¿no? Y el mexicano es mucho de algo que le gustó, lo sigue consumiendo y no lo cambia. Entonces, esos datos, bueno, pues, se tienen bien establecidos
y de alguna otra manera, bueno, pues hay que verificarlos, hay que analizarlos y constantemente para siempre estar en gusto y en preferencia y por lo tanto en productividad. Si nos damos cuenta, la productividad es un enfoque global de la empresa, es un enfoque no solamente al interior de la empresa, sino al exterior de la empresa y eso pues no lo debemos de olvidar nunca. Es importante la productividad, bueno, pues que nos ayuda a tener un mayor crecimiento económico y una mayor calidad de vida para los integrantes de esa empresa, ¿no? Y si muchas empresas son productivas, pues muchas familias técnicamente van a ser, pues, tener una calidad de vida superior, ¿no? Que, bueno, no sé, y aquí es una opinión personal, pero el mexicano sí busca estar mejor constantemente, ¿no? Sí busca crecer, sí busca mejorar y, y, este, y eso las empresas lo deberían de aprovechar. Y en términos generales, que era mi comentario, yo creo que sí, sí el mexicano a través de la productividad de las empresas y a través de su esfuerzo, sí ha logrado una mejor calidad de vida en lo general. ¿Podríamos estar mejor? Sí, por supuesto. ¿Podríamos estar en otra situación? Yo creo que sí. Pero bueno, pues estamos en esta pero creo que bajo esta situación en la que estamos económicamente, hemos ido progresando, ¿no? A pasos pequeñitos, pero lo hemos hecho. También permite a las empresas ser más competitivas y reducir los costos, sí, por supuesto, porque utilizamos al máximo los recursos utilizamos al máximo los recursos que tenemos. Y también contribuye a la eficiencia y en el uso de los recursos y la sostenibilidad, ¿no? Sí, también de hace 10 años, 15 años para acá, buscamos que nuestro producto sea amigable con el medio ambiente, que sea un producto que no desperdicia tanto, que sea sostenible en el tiempo. Estamos buscando materias primas mucho más abundantes, ¿no? Mucho menos contaminantes. Estamos buscando que nuestro producto sea biodegradable, etc, 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 ¿no? Por lo tanto, si las empresas en términos generales y por regulaciones estatales o de los estados, pues tratan de contaminar menos, ¿no? Y bueno, en el segundo punto hablaremos de la rentabilidad, donde la rentabilidad de una empresa se refiere a su capacidad para generar beneficios en relación con las inversiones realizadas. ¿Es rentable? Sí, no. Yo le pongo 5 pesos y me da 4 pesos de ganancia, no es rentable, es una pérdida y entonces, bueno, pues ya dejamos a un lado esa empresa, ¿no? Me invitan a un negocio donde tengo que poner 50,000 pesos y me los van a regresar dentro de 2 años, no es rentable la empresa, es una estafa, ¿no? Y entonces, pues hay que ser muy cautos en ese tipo de negocios que hablan de rentabilidad. Y la competitividad, bueno, la competitividad empresarial se refiere a la capacidad de una empresa para sobresalir en su industria, superar a sus competidores y mantener rentable el entorno dinámico. ¿Sale? Y esta competitividad empresarial, pues se aplica prácticamente a todas las industrias, no importa a qué te dediques, todas las empresas deben ser competitivas. La competitividad, pues nos habla de productos de alta calidad, ¿no? O calidad basada en el consumo, ¿no? Nos habla de productos que sirven para lo que fueron creados, ¿no? Porque a lo mejor no se recuerda, pero hubo un tiempo que había productos que no servían, ¿no? O sea, y te vendían como que era maravilla. Y eso ya ha pasado de hace muchos años. Este, productos que antes te hacían daño, ¿no? Hoy todavía siguen existiendo productos que están hechos, creados con químicos que no deberían de existir, pero bueno, pues al final las regulaciones estatales no los quitan, pero técnicamente ya cada vez es menos o debería de ser menos. Esto implica la habilidad de ofrecer productos o servicios de calidad a precios razonables, diferenciarse de la competencia y adaptarse a los cambios de mercado. Una empresa competitiva, muy competitiva, te va a ofrecer productos de precios contenidos, ¿no?
Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con los smartphones, ¿no? O sea, hay smartphones que sobresale la marca y sobre la marca, bueno, son 3,000 o 4,000 pesos más, ¿no? Marcas que no son conocidas contienen, ¿no? Son muy competitivos y dicen, pues en lugar de que cueste 10,000 pesos va a costar 6,000. Y tiene lo mismo, ¿eh? Lo mismo, nada más que no dice, no tiene el logo ni el nombre de la marca, ¿no? Y eso, bueno, pues el consumidor lo termina pagando. Y bueno, no es culpa de la empresa, es culpa del consumidor, ¿no? Por lo tanto, sí, eh, eh, hay empresas que son muy competitivas, dan precios muy, muy razonables, ¿no? Y hay otras empresas que pues basan su competencia y esto es un efecto mercadológico en función de su marca, ¿no? Este, es increíble, por ejemplo, que en la actualidad haya teléfonos de 70,000 pesos, ¿no? O sea, está fuera de cualquier proporción real de uso, de utilidad y de precio, ¿no? Más sin embargo, si hay alguien que lo paga, pues vamos a producirlo, ¿no? Así funciona el precio, ¿no? Por lo tanto, la competencia sí nos ayuda a tener productos muy buenos, de muy buena calidad, productos que tengan un precio razonable, que hoy la mayoría de los productos para consumo general lo tienen, ¿no? Y encontramos hoy la gama, ¿no? Que es una forma en la de ser competitivos, ¿no? Productos de gama de entrada, productos de gama media y productos de gama pues, alta, ¿no? Y ya dependerá de tu bolsillo que quieras pagar. Por lo tanto, sí, las empresas se han vuelto competitivas, sí, por supuesto, y cada vez se deben volver más. ¿Y cuáles son los factores claves de la competitividad? Bueno, la calidad, los precios, básicamente la calidad de los precios se basan en los productos y que nosotros consideremos como consumidores que el precio corresponde contra lo que estamos adquiriendo, ¿no? Cuando se da esa proporción, nosotros estamos hablando de competitividad alta, mediana o baja. Y finalmente, la innovación, donde pues hablamos de la competitividad no puede estar sola o vacía sin innovación. Y la innovación es la capacidad de desarrollar nuevos productos, procesos o modelos de negocios para mantenerse en vanguardia. Y luego para lograr la competitividad necesitamos la eficiencia operativa, que la eficiencia operativa es optimizar los procesos internos para reducir los costos y mejorar la productividad eh, en términos fundamentales, ¿no? La eficiencia operativa es que cada quien en la empresa sepa qué hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y no desperdicie su tiempo en hacer otra cosa. También otro elemento de la competitividad es la relación con clientes y proveedores, donde establecemos relaciones sólidas y eficientes con nuestros diferentes consumidores o nuestros diferentes inventarios de clientes y proveedores. Y es importante obtener información valiosa y crear una ventaja competitiva. Y también en otro elemento para la competitividad es la capacidad directiva, donde la gestión eficiente del negocio por parte de los directivos es crucial para tomar decisiones estratégicas y lograr la competitividad. Los grandes directivos tienen conocimientos sólidos teóricos y esos conocimientos sólidos teóricos los plasman en buenas decisiones operativas. ¿Vale? Nada más lo dejo como dato. Y finalmente los beneficios de la competitividad, bueno, pues es mantener en el mercado y crecer, aumentar sus ingresos y su rentabilidad, fortalecer su marca y su reputación y adaptarse a los cambios del entorno y contribuir al desarrollo económico del país, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención, les agradezco sus comentarios
Y bueno, pues si el trabajo aquí vertido es lo suficientemente bueno, les agradecería un me gusta, un like, una suscripción y si pueden comentar, pues mucho más, ¿no? Sin más por el momento me despido y agradezco su amable atención. Hasta luego.